¿Y si te dijera que antes del diluvio universal, antes de que las aguas cubrieran la tierra y borraran todo rastro de lo que fuimos, existieron reyes que gobernaron durante 30.000 años? No 30 años, no 300, 30.000. ¿Suena imposible? Claro que lo parece. Suena a leyenda, a mito, a cuento para niños que aún creen en dragones y dioses que caminan entre los hombres. Pero aquí está el problema. No es un cuento, es un documento, un objeto físico que puedes tocar, que puedes fotografiar, que reposa ahora mismo en las vitrinas de uno de los museos más prestigiosos del mundo. Un prisma de arcilla cocida, cubierto de escritura cuneiforme, que enumera con precisión burocrática los nombres, las ciudades y los años exactos de reinado de monarcas que supuestamente existieron hace más de 400.000 años. Y la ciencia oficial no sabe qué hacer con él. Nos han enseñado que la civilización comenzó hace unos 6.000 años, que antes de eso éramos cazadores, recolectores, nómadas sin escritura, sin ciudades, sin reyes. La historia oficial es clara y ordenada. Primero vino Sumeria, luego Egipto, luego el resto. Todo encaja, todo tiene sentido. Pero una tablilla de barro encontrada en las ruinas de una ciudad iraquí hace más de un siglo cuenta una historia completamente diferente. Una historia donde la realeza descendió del cielo antes de que existiera nada de lo que conocemos. Una historia donde hubo un antes, un mundo anterior al nuestro. Y ese mundo tenía gobernantes cuyos reinados duraban lo que hoy consideraríamos imposible. Hoy vamos a analizar ese documento prohibido que los historiadores prefieren ignorar. Vamos a recorrer las ruinas de ciudades que la lista menciona y que la arqueología ha confirmado que existen. Vamos a examinar las capas de sedimento que prueban que hubo una inundación catastrófica exactamente donde el texto dice que ocurrió. Y vamos a preguntarnos algo que nadie quiere preguntarse. ¿Y si los sumerios no estaban mintiendo? ¿Y si simplemente estaban recordando? Hola y bienvenidos a este espacio donde exploramos los rincones más oscuros de nuestra historia olvidada, donde cuestionamos lo que nos dijeron que era verdad y donde buscamos las piezas del rompecabezas que alguien decidió esconder bajo la alfombra. Relájate, acomódate, deja que tu mente se abra, porque lo que vamos a recorrer juntos esta noche no es ciencia ficción. Es arqueología, es geología, es mitología comparada. Y cuando las tres cuentan la misma historia, quizás sea momento de escuchar. Si te gusta cuestionar la realidad, si disfrutas de esos momentos donde todo lo que creías saber se tambalea un poco, entonces quédate, suscríbete si aún no lo has hecho y prepárate, porque esta noche vamos a viajar muy, muy atrás en el tiempo. Tan atrás que la historia oficial ni siquiera reconoce que ese tiempo existió. Empecemos por el principio, o mejor dicho, por lo que nos han dicho que es el principio. La versión oficial de la historia humana es relativamente simple. Hace unos 12.000 años, al final de la última edad de hielo, los seres humanos comenzaron a asentarse. Dejamos de ser nómadas. Empezamos a cultivar la tierra, a domesticar animales, a construir aldeas que eventualmente se convirtieron en ciudades. La primera de esas civilizaciones complejas, nos dicen, surgió en Mesopotamia, la tierra entre dos ríos, lo que hoy conocemos como Irak. Los sumerios. Ellos inventaron la escritura, la rueda, el sistema sexagesimal que todavía usamos para medir el tiempo. 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora. Eso es sumerio. La cerveza, el arado, los contratos legales, todo sumerio. Y según el consenso académico, todo esto comenzó alrededor del 4000
antes de nuestra era, 6.000 años atrás. Ese es el límite, ese es el muro que la Academia ha construido y que se niega a derribar. Pero los propios sumerios no estaban de acuerdo. Verás, los sumerios eran obsesivos con los registros. Documentaban todo: transacciones comerciales, disputas legales, observaciones astronómicas, recetas de cocina, oraciones a los dioses. Y también documentaban su historia real, según ellos la entendían. Y esa historia no comenzaba hace 6.000 años. Comenzaba mucho, mucho antes. Comenzaba cuando la realeza descendió del cielo. El documento más importante que tenemos sobre esto se llama la Lista Real Sumeria. No es un mito, no es un poema épico, es una lista administrativa, burocrática, casi aburrida en su formato. Nombre del rey, ciudad donde reinó, años de reinado, siguiente rey, ciudad, años, y así sucesivamente. El problema es lo que esa lista dice. La copia más completa y mejor conservada de esta lista es conocida como el prisma de Weld-Blundell. Es un bloque de arcilla de forma prismática, con 4 caras, cada una cubierta de texto cuneiforme. Fue encontrado en 1922 en las excavaciones de la antigua ciudad de Larsa, en lo que hoy es el sur de Irak. Actualmente se encuentra en el Museo Ashmolean de la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Puedes buscarlo, puedes ver fotos. Es real, existe, y lo que dice es extraordinario. El prisma comienza con una frase que ha desconcertado a los académicos durante un siglo. Dice, y cito la traducción más aceptada, que cuando la realeza descendió del cielo, la realeza estuvo primero en Eridu. En Eridu, Alulim se convirtió en rey y reinó durante 28.800 años. Después, Al-Algar reinó durante 36.000 años. 2 reyes reinaron durante 64.800 años. Luego Eridu cayó y la realeza pasó a Bat-Tibira. ¿Entiendes lo que estás escuchando? No estamos hablando de décadas, no estamos hablando de siglos, estamos hablando de decenas de miles de años por cada rey individual. Y esto es solo el comienzo de la lista. Después de Eridu, la realeza pasa a Bat-Tibira, donde 3 reyes reinaron durante un total de 108.000 años. Luego al Arak, donde un rey reinó 28.800 años. Después a Sipar, donde otro rey gobernó durante 21.000 años. Y finalmente a Shuruppak, donde el último rey antediluviano reinó durante 18.600 años. En total, según la Lista Real Sumeria, 8 reyes gobernaron 5 ciudades durante 241.200 años antes de que llegara el diluvio. Y entonces, dice el texto, el diluvio arrasó con todo. Después del diluvio, cuando la realeza descendió nuevamente del cielo, continúa la lista, pero ahora los reinados son diferentes. Siguen siendo largos según nuestros estándares, pero muchísimo más cortos que los anteriores. Y progresivamente van acortándose hasta llegar a duraciones que reconocemos como humanamente posibles. El último período de la lista incluye reyes históricamente verificados, como Gilgamesh, que según el texto reinó 126 años en Uruk. Ahora bien, la reacción académica estándar a esto es predecible. Dicen que los números antediluvianos son obviamente mitológicos, que son exageraciones simbólicas, que representan dinastías completas en lugar de individuos, que los sumerios usaban un sistema numérico diferente que hemos malinterpretado. Todas estas son explicaciones razonables. Todas merecen consideración, pero ninguna de ellas explica por qué la lista es tan específica, por qué menciona ciudades exactas que la arqueología ha encontrado exactamente donde el texto dice que estaban, por qué menciona un diluvio que la geología ha confirmado
que ocurrió en esa región exacta. ¿Por qué la estructura del documento cambia tan dramáticamente después del diluvio, como si el escriba supiera que estaba documentando dos eras completamente diferentes de la historia? Y aquí está la cosa. No tenemos solo una copia de esta lista, tenemos más de 20. Fragmentos encontrados en diferentes ciudades, escritos en diferentes épocas, separados a veces por siglos. Y todos cuentan la misma historia básica. Todos mencionan a los mismos reyes antediluvianos. Todos coinciden en que hubo un antes y un después del diluvio. Y todos tratan la información con el mismo tono administrativo, como si estuvieran documentando hechos históricos, no contando cuentos para niños. Esto nos lleva a la primera gran pregunta de esta noche. ¿Por qué múltiples escribas en múltiples ciudades, a lo largo de múltiples generaciones, se tomarían la molestia de copiar y preservar una lista que consideraban puramente mitológica? Los sumerios no eran tontos. Inventaron las matemáticas, inventaron la astronomía, calculaban eclipses con precisión asombrosa. ¿Y vamos a creer que no sabían distinguir entre historia y fantasía? ¿Que dedicaban recursos preciosos, arcilla, tiempo de escribas entrenados, espacio en archivos reales, para documentar algo que sabían que era falso? O quizás, y esta es la posibilidad incómoda, quizás estaban documentando algo que creían que era verdad, algo que sus tradiciones orales habían preservado durante milenios, algo que recordaban de una época tan lejana que los números ya no tenían el mismo significado que tienen para nosotros. Vamos a explorar esa posibilidad. Pero primero, necesitamos entender mejor quiénes eran estos reyes antediluvianos, quiénes eran, según los sumerios, estos gobernantes que reinaron cuando el mundo era joven. El primero de todos fue Alulim. Su nombre ha sido traducido de diversas formas, pero la interpretación más aceptada sugiere algo así como el ciervo o el macho de la manada. Era el rey de Eridu, la primera ciudad, la ciudad donde la realeza descendió del cielo por primera vez, y reinó, según la lista, durante 28.800 años. Eridu es fascinante por muchas razones. Los propios sumerios la consideraban la ciudad más antigua del mundo. En sus mitos, era el lugar donde el dios Enki tenía su templo, el Apsu, que se traducía como casa del agua profunda. Era la fuente de la civilización, el punto de origen de todo lo que vino después. Y lo notable es que la arqueología moderna ha confirmado que Eridu es, efectivamente, uno de los asentamientos más antiguos de Mesopotamia. Las excavaciones han revelado 18 niveles de ocupación superpuestos, que se remontan al menos al 5000 antes de nuestra era. Y debajo de esos niveles hay evidencia de ocupación aún más antigua, que todavía no ha sido completamente excavada. Después de Alulim vino Al-Algar, también en Eridu. Su nombre podría significar algo relacionado con la lluvia o el que trae el agua. Reinó 36.000 años, el reinado más largo de todos los reyes antediluvianos. Entre los dos, Eridu tuvo realeza durante casi 65.000 años, antes de que la sede del poder se trasladara a Bat Tibira. Bat Tibira significa fortaleza de los herreros o lugar donde se trabaja el metal. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque en Bat Tibira reinaron 3 reyes, y uno de ellos tiene un nombre que reconocerás: Dumuzi, el pastor. Dumuzi es una figura central de la mitología sumeria. Era el esposo de la diosa Inanna, la reina del cielo. Su muerte y descenso al inframundo es uno de los mitos más antiguos que conocemos sobre la muerte y resurrección de una deidad.
Y aquí aparece no como un dios, sino como un rey terrenal que gobernó durante 36.000 años en una ciudad llamada la Fortaleza de los Herreros. ¿Ves lo que está pasando aquí? La línea entre lo divino y lo humano se difumina. Los seres que más tarde serían adorados como dioses aparecen primero como reyes. Gobernantes terrenales con reinados imposiblemente largos que con el paso de los milenios fueron elevados al estatus de divinidades. Esto no es exclusivo de Sumeria. Lo vemos en Egipto con los faraones divinos. Lo vemos en la mitología griega con los héroes que eran hijos de dioses. Lo vemos en las tradiciones de todo el mundo. Los dioses fueron primero reyes, o los reyes fueron primero dioses, dependiendo de cómo lo mires. Después de Bat Tibira, la realeza pasó al Arak, donde reinó Ensipat Zit Ana durante 28.800 años. Su nombre se traduce aproximadamente como el pastor fiel del cielo. Luego, a Sipar, donde Enmendurana gobernó 21.000 años. Este rey es particularmente interesante porque su nombre aparece en otras tradiciones posteriores. Algunos estudiosos lo han conectado con Enoc, el patriarca bíblico que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin morir. Las similitudes son demasiado precisas para ser coincidencia. Ambos están en la 7ª posición de sus respectivas genealogías. Ambos tienen una conexión especial con lo divino. Ambos son asociados con conocimiento celestial y profecía. Finalmente, llegamos a Shuruppak, la última ciudad antediluviana, donde reinó Ubaratutu durante 18.600 años. Y Shuruppak es donde todo cambia, porque Shuruppak es la ciudad del diluvio. En la mitología sumeria, el héroe del diluvio se llamaba Ziusudra. En la versión acadia posterior se llamaba Utnapishtim. En la versión babilónica, Atrahasis. Y en la versión bíblica, Noé. Pero todas las tradiciones coinciden en un detalle crucial. El héroe del diluvio era de Shuruppak. Era, según algunas versiones, hijo o descendiente de Ubaratutu, el último rey antediluviano, y cuando las aguas vinieron, fue él quien preservó la semilla de la humanidad, los animales, el conocimiento. Fue él quien navegó el cataclismo y emergió al otro lado para comenzar el mundo de nuevo. Y aquí está lo extraordinario. Shuruppak existe. Es un sitio arqueológico real, ubicado en el moderno Tel Fara, a unos 160 kilómetros al sureste de Bagdad. Ha sido excavado múltiples veces desde principios del siglo XX. Y en las capas más profundas de ese sitio, los arqueólogos encontraron algo que les heló la sangre. Una capa de sedimento aluvial de casi 3 metros de espesor. Arcilla limpia, depositada por agua. Ningún artefacto humano dentro de ella. Y encima y debajo, evidencia clara de ocupación humana. Cerámica, herramientas, estructuras. Vida. Esa capa de sedimento solo puede significar una cosa: una inundación masiva. Una inundación lo suficientemente grande como para cubrir la ciudad durante el tiempo necesario para depositar 3 metros de limo. Una inundación que interrumpió la ocupación humana y que cuando retrocedió permitió que la gente volviera a construir sobre las ruinas de lo que había existido antes. El arqueólogo británico Sir Leonard Woolley encontró evidencia similar en Ur, otra ciudad mencionada en textos sumerios posteriores. Una capa de arcilla estéril de más de 2 metros, con restos de civilización encima y debajo. Cuando lo descubrió en 1929, supuestamente se volvió hacia su esposa y dijo: «Hemos encontrado el diluvio. Ahora bien, antes de que te emociones demasiado, necesito ser honesto contigo. Estas capas de inundación no son contemporáneas.
La de Ur data de aproximadamente el 3500 antes de nuestra era. La de Shuruppak es un poco más reciente. La de Kish, otra ciudad mesopotámica con evidencia similar, es diferente aún. Esto ha llevado a los académicos a concluir que no hubo un solo diluvio universal, sino múltiples inundaciones regionales a lo largo de los siglos, cada una devastadora para las comunidades que la sufrieron, pero ninguna verdaderamente global. Esta es la explicación racional, y tiene mérito. Mesopotamia es una llanura aluvial. Los ríos Tigris y Éufrates se desbordan regularmente. Las inundaciones catastróficas no son mitos allí, son hechos de la vida. Es perfectamente posible que los recuerdos de múltiples desastres se fusionaran con el tiempo en un solo evento mítico, el diluvio que acabó con el mundo antiguo. Pero hay otra posibilidad, una que los académicos son más reacios a considerar. ¿Y si las diferentes capas de inundación representan diferentes eventos? Sí, pero todos ellos posteriores a un cataclismo mucho más antiguo y más grande. ¿Y si el verdadero diluvio ocurrió tan atrás en el tiempo que solo sobrevive en la memoria cultural, preservado en listas de reyes y genealogías que los escribas copiaron fielmente durante milenios sin comprender completamente lo que estaban preservando? Al final de la última edad de hielo, hace aproximadamente 11.700 años, ocurrió algo que los geólogos llaman el pulso de agua de deshielo 1b. Los glaciares que cubrían gran parte del hemisferio norte se derritieron rápidamente, liberando cantidades inimaginables de agua dulce al océano. El nivel del mar subió más de 20 metros en menos de 500 años. En algunas regiones, el aumento fue aún más rápido. Costas enteras desaparecieron. Tierras que habían sido habitables durante generaciones quedaron sumergidas en décadas. Imagina vivir eso. Imagina ver el mar avanzar año tras año, tragándose pueblos, ciudades, tierras de cultivo. Imagina las historias que contarías a tus hijos. Imagina lo que ellos contarían a los suyos. El día que el mundo se ahogó, el día que los dioses enviaron las aguas, el día que todo cambió. Y ahora imagina que esas historias se transmiten durante miles de años, que eventualmente se escriben cuando se inventa la escritura, que se copian de tablilla en tablilla, de generación en generación. ¿Cuánto del detalle original sobreviviría? ¿Cuánto se perdería? ¿Y cuánto se distorsionaría hasta volverse irreconocible? Los números de la lista real sumeria son imposibles si los tomamos literalmente. Pero, ¿y si no debemos tomarlos literalmente? ¿Y si representan algo más? Hay varias teorías sobre cómo interpretar esos reinados extraordinariamente largos. La primera teoría sugiere que los números están expresados en un sistema diferente al que usamos hoy. El sistema sexagesimal sumerio era base 60, no base 10, como el nuestro. Algunos investigadores han propuesto que si convertimos los números usando diferentes claves de interpretación, obtenemos duraciones más razonables. Por ejemplo, si dividimos los reinados antediluvianos por ciertos factores basados en ciclos astronómicos sumerios, los resultados se acercan a duraciones humanas normales. La segunda teoría propone que los reinados largos representan dinastías, no individuos. Alulim no sería un rey, sino una casa real, una familia gobernante que mantuvo el poder durante 28.800 años bajo el mismo nombre dinástico. Esto tiene precedentes en otras culturas. En Egipto hablamos de las dinastías de faraones. En China, de las dinastías imperiales. Quizás los sumerios hacían lo mismo, pero nuestra traducción no captura esa distinción.
La tercera teoría, y esta es la más controvertida, sugiere que los reyes antediluvianos no eran humanos, o no eran completamente humanos, que eran seres de otra naturaleza, con ciclos de vida diferentes a los nuestros. Los textos sumerios hablan constantemente de los Anunnaki, aquellos que del cielo vinieron. Hablan de la realeza que descendió del cielo. ¿Y si esto es más que metáfora? ¿Y si los primeros reyes eran, literalmente, de origen no terrenal, con biología diferente y esperanzas de vida que nosotros consideraríamos imposibles? No estoy diciendo que esto sea verdad. Estoy diciendo que es lo que los textos parecen afirmar. Y si queremos entender lo que los sumerios creían, debemos al menos considerar la posibilidad de que lo decían en serio. Hay una cuarta teoría que merece mención, y es quizás la más elegante. Propone que los reinados largos son una forma de codificar información astronómica. Los sumerios eran astrónomos brillantes, rastreaban los movimientos de los planetas con precisión extraordinaria. Conocían el ciclo de precesión de los equinoccios, un período de aproximadamente 26.000 años que determina cómo cambian las constelaciones del zodiaco a lo largo del tiempo. ¿Y si los reinados de los reyes antediluvianos representan posiciones astronómicas, eras zodiacales, ciclos cósmicos codificados en forma de genealogía real? Esta interpretación tiene el mérito de explicar por qué los números son tan específicos. No son aleatorios, no son simplemente muy grandes, son precisos: 28.800 años, 36.000 años, 21.000 años. Estos números significan algo. Y si significan algo astronómico, entonces los sumerios estaban preservando conocimiento científico sofisticado en la forma que sabían que sobreviviría más tiempo, en historias sobre reyes y dioses. La noche se hace profunda y apenas hemos comenzado a rascar la superficie de este misterio. Hemos establecido que la lista real sumeria existe, que es un documento físico, múltiples veces copiado, que enumera reyes con reinados imposibles en ciudades que la arqueología ha confirmado. Hemos visto que el diluvio que menciona dejó huellas geológicas reales en la tierra de Mesopotamia, y hemos explorado algunas teorías sobre cómo interpretar esos números desconcertantes. Pero esto es solo el comienzo, porque la lista real sumeria no existe en aislamiento. No es la única tradición antigua que habla de reyes primordiales con vidas extraordinariamente largas. No es la única que menciona un diluvio que separó dos épocas de la historia humana. Y cuando empezamos a comparar lo que los sumerios decían con lo que decían los egipcios, los hindúes, los chinos, los hebreos, los griegos, los mayas, encontramos patrones que son difíciles de ignorar. Todas estas culturas, separadas por océanos y milenios, cuentan versiones de la misma historia. Todas hablan de una edad dorada perdida. Todas mencionan reyes divinos que gobernaron durante eras. Todas recuerdan un cataclismo que destruyó el mundo anterior. Y todas afirman que el conocimiento del mundo antiguo se preservó y transmitió a través del desastre, permitiendo que la civilización renaciera. ¿Coincidencia? Quizás. ¿Herencia común de un pasado que la historia oficial no reconoce? Quizás también. En los siguientes capítulos de este viaje, vamos a examinar las evidencias físicas que respaldan o contradicen esta historia. Vamos a visitar las ruinas de las ciudades antediluvianas y ver qué nos dicen las piedras. Vamos a analizar los datos geológicos y climáticos que marcan el fin de la última edad de hielo. Y vamos a explorar las conexiones mitológicas que unen a culturas de todo el mundo en un recuerdo compartido de un pasado que supuestamente nunca existió. Pero por ahora
Dejemos que esta información se asiente. Dejemos que la pregunta flote en el aire mientras descansas. 8 reyes, 241.000 años, 5 ciudades, un diluvio y un documento de arcilla que ha sobrevivido 4.000 años para contarnos la historia. Los sumerios querían que recordáramos. La pregunta es si estamos listos para escuchar. Continuemos nuestro viaje por las arenas del tiempo, porque lo que hemos visto hasta ahora es apenas la puerta de entrada a un laberinto mucho más profundo. Hemos hablado del documento, hemos hablado de los nombres y los números, pero ahora necesitamos tocar la piedra, necesitamos caminar por las ruinas, necesitamos ver con nuestros propios ojos lo que la Tierra ha preservado durante milenios, esperando a que alguien hiciera las preguntas correctas. Porque una cosa es tener un texto antiguo que hace afirmaciones extraordinarias. Otra, muy diferente, es encontrar evidencia física que respalde esas afirmaciones. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora. Las ciudades de los reyes antediluvianos, los lugares donde, según los sumerios, la realeza descendió del cielo y gobernó la tierra durante eras que nuestra mente moderna apenas puede concebir. Empecemos por Eridu, la primera ciudad, el lugar donde todo comenzó según la tradición sumeria. Eridu se encuentra hoy en el sur de Irak, aproximadamente a unos 24 kilómetros al suroeste de la ciudad moderna de Nasiriyah. Es un montículo de escombros y arena que se eleva sobre el desierto circundante, un tel, como lo llaman los arqueólogos, una colina artificial formada por miles de años de ocupación humana superpuesta. Cada generación construyó sobre las ruinas de la anterior, elevando el nivel del suelo centímetro a centímetro, siglo a siglo, hasta crear una montaña de historia comprimida. Las primeras excavaciones sistemáticas de Eridu comenzaron en 1946, bajo la dirección del arqueólogo iraquí Fuad Safar y su colega británico Seton Lloyd. Lo que encontraron les dejó sin palabras. Debajo de las ruinas de templos conocidos, debajo de palacios y casas de épocas históricas, debajo de todo lo que esperaban encontrar, había más, mucho más. 18 niveles de ocupación superpuestos que se extendían hacia atrás en el tiempo, hasta el sexto milenio antes de nuestra era. Y en el nivel más profundo, el nivel 1, encontraron algo que cambió nuestra comprensión de los orígenes de la civilización. Era un templo, el templo más antiguo jamás descubierto en Mesopotamia. Una estructura pequeña, de apenas 3 metros por 3 metros, construida con ladrillos de barro secados al sol. En su interior había un altar, una mesa de ofrendas y restos de huesos de pescado que habían sido dejados como sacrificio a alguna deidad olvidada. Este pequeño santuario, enterrado bajo milenios de historia, era el germen de algo mucho más grande, porque cada nivel sucesivo contenía un templo más grande, más elaborado, construido exactamente en el mismo lugar. Los sumerios nunca movieron su lugar sagrado. Lo ampliaron, lo renovaron, lo reconstruyeron una y otra vez, pero siempre sobre el mismo punto exacto, como si ese lugar específico tuviera un significado que trascendía las generaciones. El templo del nivel 1 data aproximadamente del 5400 antes de nuestra era. Eso lo hace contemporáneo con las primeras etapas de la cultura de Ubaid, la predecesora directa de la civilización sumeria. Pero aquí está lo interesante. Los arqueólogos no pudieron excavar más profundo. El nivel freático, el agua subterránea, les impidió continuar. Nadie sabe qué hay debajo del templo más antiguo conocido de Eridu. Nadie sabe cuántos niveles más de ocupación existen,
sumergidos en agua y lodo, esperando ser descubiertos. ¿Recuerdas que los sumerios llamaban a Eridu la morada de Enki, el dios del agua dulce, el señor del Apsu, la casa del agua profunda? ¿Recuerdas que decían que la realeza descendió del cielo en Eridu antes que en ningún otro lugar? ¿Y si esa agua subterránea que impidió la excavación no es coincidencia? ¿Y si hay algo más antiguo, mucho más antiguo, esperando bajo las aguas, tal como el mito siempre sugirió? No tenemos respuestas, solo preguntas. Pero las preguntas son el primer paso hacia la verdad. Lo que sí sabemos es que Eridu era una ciudad costera en la antigüedad. Hoy está en medio del desierto, a cientos de kilómetros del mar. Pero hace 6000 años, el Golfo Pérsico se extendía mucho más hacia el interior. Eridu estaba en la orilla, probablemente en el estuario de un río que desembocaba en las aguas saladas del Golfo. Era un lugar de transición, donde el agua dulce se encontraba con el agua salada, donde la tierra firme tocaba el mar. Un lugar de poder, según la cosmovisión sumeria. Un lugar donde los mundos se encontraban. Ahora pensemos en Bat Tibira, la segunda ciudad de la lista antediluviana. Su nombre, como mencionamos antes, significa fortaleza de los herreros o lugar donde se trabaja el metal. Y esto es significativo, muy significativo, porque la metalurgia es una de las tecnologías más complejas que desarrolló la humanidad antigua. Requiere conocimiento de geología para encontrar los minerales correctos. Requiere comprensión de la química para extraer el metal de la roca. Requiere ingeniería para construir hornos que alcancen las temperaturas necesarias. Requiere habilidad artesanal para moldear el producto final. No es algo que se inventa de la noche a la mañana. Es algo que se desarrolla durante generaciones, quizás durante milenios. La ubicación exacta de Bat Tibira ha sido debatida durante décadas. Algunos arqueólogos la identifican con el sitio de Tel al-Madinah, en el sur de Irak. Otros proponen diferentes ubicaciones. Lo que no se debate es que el nombre indica que era un centro metalúrgico, un lugar especializado en el trabajo del metal, en una época que supuestamente era demasiado temprana para tal especialización. Los 3 reyes de Bat Tibira sumaban 108.000 años de reinado entre ellos. Uno de ellos era Dumuzi, el pastor, quien más tarde sería venerado como dios de la fertilidad y la vegetación. Otro era Enmen-Luana, cuyo nombre se traduce como Señor de los Poderes Celestiales. El tercero era Enmen-Galana, Señor de los Grandes Poderes Celestiales. Los títulos son reveladores. No son títulos de simples reyes humanos. Son títulos que implican conexión con lo divino, con lo celestial, con poderes que trascienden lo terrenal. Y luego tenemos Larak, la tercera ciudad. De Larak sabemos menos que de las otras. Su ubicación exacta no ha sido determinada con certeza, aunque algunos la identifican con Tel al-Wilaya. Lo que sí sabemos es que su único rey antediluviano, Ensipad-Zid-Ana, el pastor fiel del cielo, reinó durante 28.800 años, el mismo número exacto que Alulim en Eridu. ¿Coincidencia? ¿O un patrón matemático que aún no comprendemos? La cuarta ciudad era Sipar, y Sipar es fascinante por múltiples razones. A diferencia de las otras ciudades antediluvianas, Sipar sobrevivió al diluvio y continuó siendo un centro importante durante toda la historia mesopotámica. Era la ciudad del dios Sol, Shamash, el juez divino, el que ve todo, el que no puede ser engañado. Su templo, el Ebabar, la casa brillante, fue uno de los más importantes de Mesopotamia durante milenios. Sipar ha sido extensamente excavada. El sitio
conocido hoy como Tel Abu Jabá, se encuentra aproximadamente a 30 kilómetros al suroeste de Bagdad. Las excavaciones han revelado una ciudad enorme, con templos, palacios, bibliotecas y archivos administrativos que datan de diferentes períodos históricos. Pero lo más interesante es lo que se encontró en los niveles más profundos, evidencia de ocupación que se remonta al cuarto milenio antes de nuestra era, y probablemente más atrás. Y una tradición local que insistía en que Sipar era una de las ciudades más antiguas del mundo, fundada antes del diluvio, cuando los dioses todavía caminaban entre los hombres. El rey de Sipar antediluviano era Enmen-Dur-Ana, y aquí necesitamos detenernos, porque este personaje es extraordinariamente importante para entender las conexiones entre diferentes tradiciones antiguas. Enmen-Dur-Ana significa algo así como Señor de los poderes del vínculo cielo-tierra. Era el séptimo rey antediluviano, y según las tradiciones sumerias, fue especialmente favorecido por los dioses. Le enseñaron los secretos de la adivinación, le revelaron conocimientos celestiales, y según algunas versiones, fue llevado al cielo para vivir entre los dioses, escapando de la muerte que es el destino de todos los mortales. ¿Te suena familiar? Debería. Porque en la tradición bíblica, el séptimo patriarca antediluviano era Enoc, y de Enoc se dice que caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. No murió como los demás patriarcas, fue tomado, elevado, transportado a otra existencia. Las similitudes no terminan ahí. Enoc, según tradiciones judías posteriores recogidas en textos como el libro de Enoc, recibió conocimientos celestiales. Aprendió los secretos de los cielos, los movimientos de las estrellas, los misterios del tiempo y el espacio. Fue instruido por ángeles en sabiduría que luego transmitiría a la humanidad. Los paralelos con Enmen-Dur-Ana son demasiado precisos para ser accidentales. Esto sugiere una de dos cosas. O bien, la tradición bíblica deriva de la sumeria, adaptando y modificando personajes y eventos para encajar en su propia teología. O bien ambas tradiciones derivan de una fuente común más antigua, una memoria compartida de eventos reales que ocurrieron en un pasado tan remoto que solo sobrevive en fragmentos distorsionados. Finalmente, llegamos a Shuruppak, la quinta y última ciudad antediluviana, la ciudad del diluvio. Su ubicación es conocida con certeza. Es el moderno Tel Fara, excavado por primera vez en 1892 por una expedición alemana. Lo que encontraron allí confirmó parcialmente lo que los textos antiguos afirmaban. Shuruppak era una ciudad grande y próspera durante el tercer milenio antes de nuestra era. Pero debajo de esa ciudad había otra más antigua, y debajo de esa, otra. Y en algún punto, los arqueólogos encontraron la capa de sedimento aluvial de la que hablamos antes. Casi 3 metros de arcilla limpia, depositada por una inundación masiva. Un evento catastrófico que interrumpió la ocupación humana del sitio. Lo extraordinario es que la lista real sumeria menciona a Shuruppak como la última sede de la realeza antediluviana. Es allí donde reinó Ubara-Tutu, el último rey antes del diluvio. Es de allí de donde partió Ziusudra, el Noé sumerio, en su barco cargado de semillas de vida. Y es allí donde la arqueología encuentra evidencia de una inundación devastadora que coincide temporalmente con el final del período de Uruk, hace aproximadamente 5.000 años. Pero aquí surge un problema. 5.000 años no son 240.000 años. Las fechas arqueológicas de Shuruppak no coinciden con los reinados absurdamente largos de la lista real. ¿Significa esto que la lista está equivocada? ¿O significa
que estamos malinterpretando algo fundamental sobre cómo los sumerios contaban el tiempo. Hay una teoría fascinante que intenta resolver esta contradicción. Propone que los sumerios utilizaban diferentes sistemas de cómputo para diferentes eras. El tiempo de los dioses, cuando los seres celestiales gobernaban directamente, se medía en unidades diferentes al tiempo de los hombres. Un año de los dioses podría equivaler a muchos años humanos. O quizás las unidades no eran años en absoluto, sino ciclos astronómicos, rotaciones estelares, períodos que nosotros no reconocemos porque hemos perdido la clave para interpretarlos. Esta idea tiene precedentes en otras culturas. Los hindúes hablan de yugas, eras cósmicas que duran millones de años. Los mayas calculaban ciclos de tiempo que se extendían miles de millones de años hacia el pasado. Los egipcios mencionaban el tiempo de los dioses, Zep-Tepi, cuando las deidades gobernaban Egipto antes de que existieran los faraones humanos. En todas estas tradiciones, el tiempo funciona diferente en las eras primordiales. Los números son enormes porque representan algo que nuestra comprensión lineal del tiempo no puede captar. Quizás los sumerios hacían lo mismo. Quizás los 240.000 años de reinados antediluvianos no son años como los entendemos, sino unidades de una escala cósmica que hemos olvidado cómo leer. O quizás, y esta posibilidad es aún más inquietante, los números son exactamente lo que parecen ser. Quizás hubo un tiempo cuando seres con vidas extraordinariamente largas gobernaron la Tierra. Quizás esos seres no eran humanos como nosotros. Quizás eran algo más, algo que vino de otro lugar, algo que eventualmente se fue o murió o se transformó, dejando atrás solo historias y monumentos y una confusión que dura hasta hoy. Dejemos esa posibilidad flotando y pasemos a examinar otra pieza del rompecabezas. Porque la lista real sumeria no es el único documento antiguo que habla de reyes extraordinariamente longevos antes del diluvio. La Biblia hace exactamente lo mismo. En el libro del Génesis, antes de la historia de Noé y el diluvio, hay una genealogía que enumera 10 patriarcas desde Adán hasta Noé. Y las edades de esos patriarcas son asombrosas. Adán vivió 930 años. Set vivió 912 años. Enos vivió 905 años. Matusalén, el más longevo de todos, vivió 969 años. Y así sucesivamente. Vidas que se extienden casi un milenio. Imposibles según nuestra biología, pero registradas con la misma precisión burocrática que los reinados de los reyes sumerios. Las similitudes entre las dos listas van más allá de la longevidad. Ambas tienen una estructura similar. Ambas terminan con un diluvio catastrófico. Ambas incluyen a un personaje especial en la 7ª posición que es llevado al cielo sin morir, en Mendurana y Enoc. Y ambas muestran una disminución dramática en las duraciones de vida después del diluvio. Los reyes sumerios postdiluvianos tienen reinados progresivamente más cortos. Los patriarcas bíblicos postdiluvianos viven vidas progresivamente más breves, hasta que llegamos a Abraham con 175 años, y luego a Moisés con 120, y finalmente al límite bíblico de 70 u 80 años que todavía reconocemos hoy. Es como si algo hubiera cambiado después del diluvio, como si el mundo nuevo fuera diferente del mundo antiguo, como si las condiciones que permitían vidas extraordinariamente largas hubieran desaparecido junto con las aguas, dejando a los supervivientes en un planeta que ya no los favorecía de la misma manera. Algunos investigadores han propuesto explicaciones biológicas para esto. Quizás las condiciones atmosféricas antes del diluvio
eran diferentes. Mayor presión atmosférica, menor radiación cósmica, una capa de agua o vapor en la alta atmósfera que protegía la superficie de rayos dañinos. Estas teorías son especulativas, pero no son completamente absurdas. Sabemos que la radiación causa daño celular y acelera el envejecimiento. Un mundo con menos radiación podría, teóricamente, permitir vidas más largas. Otros proponen explicaciones genéticas. Quizás los primeros humanos, o los seres que llamamos primeros humanos, tenían un código genético diferente, más puro, más resistente al deterioro. Con cada generación, errores se acumulaban, telómeros se acortaban, la maquinaria celular se degradaba. El diluvio, al reducir la población a unas pocas familias, creó un cuello de botella genético que aceleró esta degradación. Los supervivientes, aunque viables, ya no tenían acceso al potencial de longevidad de sus ancestros. Estas son especulaciones, por supuesto, pero son especulaciones que intentan tomar en serio lo que los textos antiguos afirman, en lugar de descartarlo automáticamente como fantasía. Hay otro elemento que necesitamos considerar. La lista real sumeria menciona que la realeza descendió del cielo. Esta frase aparece 2 veces en el texto. Una vez al principio absoluto, cuando la realeza llegó a Eridu por primera vez, y otra vez después del diluvio, cuando la realeza descendió nuevamente para reconstruir la civilización. ¿Qué significa que la realeza descienda del cielo? La interpretación convencional es que es una metáfora. Los reyes eran considerados elegidos por los dioses, investidos con autoridad divina. Decir que la realeza venía del cielo era una forma de legitimar el poder político, de afirmar que los gobernantes tenían derecho a gobernar porque los dioses así lo habían decretado. Esta interpretación tiene sentido. El concepto de derecho divino de los reyes ha existido en prácticamente todas las culturas del mundo. Los faraones eran dioses vivientes. Los emperadores chinos tenían el mandato del cielo. Los reyes europeos medievales afirmaban gobernar por la gracia de Dios. No hay nada extraño en que los sumerios expresaran la misma idea. Pero hay otra interpretación, una más literal. ¿Y si la realeza descendió del cielo porque los primeros reyes literalmente vinieron de arriba? ¿Y si no eran metáforas sino memorias? ¿Y si los Anunnaki, los dioses sumerios cuyo nombre significa aquellos que del cielo a la tierra vinieron, eran exactamente esos seres que vinieron de otro lugar? No estoy hablando necesariamente de extraterrestres, en el sentido de ciencia ficción. Podría haber otras explicaciones. Seres de otra dimensión. Supervivientes de una civilización anterior que había alcanzado tecnología avanzada. Visitantes de un futuro que ya no existe. O simplemente humanos de una cultura más avanzada que fueron deificados por poblaciones más primitivas. Cualquiera de estas opciones produciría el mismo efecto en la memoria cultural. Seres poderosos que vinieron de arriba, que gobernaron durante eras, que trajeron conocimiento y civilización, y que eventualmente se fueron o se mezclaron con la población local, o desaparecieron cuando llegó el diluvio. Los mitos no surgen de la nada. Siempre hay un núcleo de verdad, aunque esté distorsionado por el tiempo y la transmisión oral. La pregunta es, ¿qué verdad hay en el núcleo de estas historias de reyes celestiales que gobernaron antes del diluvio? Mientras reflexionas sobre esto, quiero llevarte a otro lugar. Quiero llevarte a Egipto, porque los egipcios también tenían su propia versión de esta historia, y las conexiones son demasiado claras para ignorar. Los antiguos egipcios creían en un período llamado Zep Tepi,
que se traduce como el primer tiempo. Era la era dorada cuando los dioses gobernaban Egipto directamente. Ra, Osiris, Set, Horus, todos ellos fueron faraones de Egipto antes de que existieran los faraones humanos. Y sus reinados, según los registros egipcios, duraban miles de años. El historiador Manetón, un sacerdote egipcio que escribió en el siglo III, antes de nuestra era, compiló una historia de Egipto que comenzaba con el gobierno de los dioses. Según su cronología, los dioses gobernaron durante miles de años, seguidos por semidioses y héroes que gobernaron durante más miles de años, antes de que finalmente comenzaran las dinastías humanas que la historia oficial reconoce. El tiempo total desde el primer tiempo hasta las dinastías históricas, según Manetón, era de más de 30.000 años. 30.000 años. El mismo orden de magnitud que los reinados de los reyes sumerios antediluvianos. ¿Coincidencia? ¿O evidencia de una historia compartida que ambas culturas recordaban a su manera? El papiro de Turín, un documento egipcio del siglo XIII, antes de nuestra era, contiene una lista de reyes que incluye a los dioses primordiales. Aunque está dañado y fragmentado, los números que sobreviven son impresionantes. Reinados de miles de años. Dioses que gobernaron durante eras antes de ceder el poder a los mortales. La misma estructura que la lista real sumeria. El mismo patrón de gobernantes divinos con vidas imposibles, seguidos por gobernantes humanos con vidas normales. Y la misma pregunta incómoda. ¿Por qué dos civilizaciones separadas por cientos de kilómetros y por barreras culturales significativas contarían la misma historia básica? ¿Inventaron el mismo mito independientemente? ¿O recordaban el mismo pasado? La noche avanza, y con ella nuestra exploración de estos misterios. Hemos caminado por las ruinas de ciudades antediluvianas. Hemos tocado la arcilla que preservó nombres de reyes que reinaron durante milenios. Hemos visto las conexiones entre Sumeria, Egipto y la tradición bíblica. Y hemos planteado preguntas que la arqueología convencional prefiere no responder. Pero todavía nos falta examinar la evidencia científica, la geología, la climatología. Los datos duros que nos dicen qué estaba pasando realmente en la Tierra durante los períodos que estos textos describen. Porque si hubo una era antediluviana, si hubo un diluvio que terminó con ella, entonces la Tierra misma debe guardar el registro de esos eventos. Y lo guarda. Vaya que lo guarda. En la siguiente parte de nuestro viaje, descenderemos de los mitos a la roca. Examinaremos lo que los núcleos de hielo, los sedimentos oceánicos y los estratos geológicos nos dicen sobre el final de la última edad de hielo. Veremos evidencia de cataclismos que coinciden perturbadoramente con las fechas sugeridas por algunos investigadores para el diluvio. Y exploraremos la posibilidad de que la historia humana sea mucho, mucho más larga y más extraña de lo que nos han enseñado. Pero por ahora, dejemos que estas piedras antiguas nos hablen en silencio. Dejemos que las ruinas de Eridu, Pattivira, Larak, Sippar y Shuruppak nos recuerden que hubo un mundo antes del nuestro, un mundo que los sumerios recordaban, un mundo que quizás nosotros también deberíamos recordar. Los reyes antediluvianos gobernaron ciudades que ahora son polvo, pero el polvo todavía guarda sus secretos, y la tierra, paciente y eterna, espera a que alguien sepa leer lo que ha escrito en sus capas más profundas. Descendamos ahora de los templos y las tablillas hacia algo más fundamental, hacia la roca misma,
hacia el hielo que guarda burbujas de aire atrapadas hace milenios, hacia los sedimentos oceánicos que registran cada cambio climático como páginas de un libro escrito por la propia Tierra. Porque si queremos entender si hubo realmente una era antediluviana, si queremos saber si el diluvio fue algo más que un cuento para asustar a los niños, necesitamos preguntarle al planeta. Y el planeta tiene mucho que decir. La ciencia moderna ha desarrollado herramientas extraordinarias para leer el pasado de la Tierra. Los núcleos de hielo extraídos de Groenlandia y la Antártida contienen capas anuales que se extienden cientos de miles de años hacia atrás. Cada capa atrapa polvo, gases, isótopos que nos dicen exactamente qué temperatura hacía, cuánta lluvia caía, qué volcanes estaban activos, incluso cuánta actividad solar había en un año determinado. Es como tener un termómetro que funciona hacia atrás en el tiempo. Y lo que ese termómetro nos muestra es fascinante. Durante la última edad de hielo, que alcanzó su máximo hace aproximadamente 26.000 años, el mundo era un lugar muy diferente. Enormes glaciares cubrían gran parte de Norteamérica, Europa y Asia. El nivel del mar estaba más de 120 metros por debajo del nivel actual. Tierras que hoy están sumergidas eran entonces llanuras habitables. El estrecho de Bering era un puente de tierra. Las islas británicas estaban conectadas con el continente europeo. Indonesia, Malasia y las Filipinas formaban una sola masa continental llamada Sundaland, y el Golfo Pérsico, esa extensión de agua que hoy baña las costas de Irak, Irán, Kuwait y Arabia Saudita, simplemente no existía. Era un valle fluvial, regado por los ríos Tigris y Éufrates, probablemente uno de los lugares más fértiles y habitables del planeta. Piensa en eso por un momento. El lugar donde supuestamente nació la civilización sumeria era, hace 20.000 años, completamente diferente de como es hoy. El mar estaba lejos, había más tierra. Las condiciones climáticas eran otras. Y si había humanos viviendo allí, y la evidencia sugiere que los había, sus ciudades, sus templos, sus monumentos, estarían ahora bajo decenas de metros de agua salada, enterrados bajo milenios de sedimento marino. ¿Recuerdas que los arqueólogos no pudieron excavar más profundo en Eridu porque el nivel freático se lo impedía? ¿Recuerdas que dijimos que nadie sabe qué hay debajo del templo más antiguo conocido? Ahora imagina que Eridu no es el origen de la civilización, sino su remanente. Imagina qué es lo que quedó después de que el mar se tragara las ciudades más antiguas, las que estaban en la costa original, la que hoy está sumergida. Imagina que los sumerios construyeron Eridu en el lugar más alto que pudieron encontrar, desesperados por mantener viva la memoria de lo que se había perdido bajo las aguas. Esto no es fantasía, es geología. El nivel del mar subió dramáticamente al final de la edad de hielo, y subió especialmente rápido en ciertos momentos. Los científicos han identificado varios pulsos de agua de deshielo, episodios donde el aumento fue particularmente abrupto. El más devastador de todos ocurrió hace aproximadamente 14.600 años, cuando el nivel del mar subió hasta 20 metros en menos de 500 años. Eso es una inundación a cámara lenta, según estándares geológicos, pero catastrófica, según estándares humanos. Comunidades costeras que habían existido durante generaciones desaparecieron bajo las olas. Tierras de cultivo se salinizaron y murieron. Poblaciones enteras tuvieron que migrar tierra adentro o perecer. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después. Hace aproximadamente 12.900 años,
cuando parecía que el clima se estaba estabilizando, cuando el hielo retrocedía y el mundo se calentaba gradualmente hacia las condiciones que conocemos hoy, algo inexplicable ocurrió. De la noche a la mañana, en términos geológicos, el planeta se sumió nuevamente en condiciones glaciales. Las temperaturas cayeron varios grados en cuestión de décadas. Los glaciares dejaron de retroceder y comenzaron a avanzar de nuevo. El clima se volvió seco y hostil, y este período de frío repentino duró más de 1000 años, hasta aproximadamente hace 11.700 años. Los científicos llaman a este período el Younger Dryas, o Dryas reciente. El nombre viene de una pequeña flor ártica, la Dryas octopetala, cuyos restos aparecen abundantemente en los sedimentos de esta época, en regiones donde antes no existía, indicando un enfriamiento dramático. El Younger Dryas es uno de los eventos climáticos más desconcertantes de la historia reciente de la Tierra. Ocurrió rápido, fue severo, y terminó aún más rápido de lo que comenzó. Cuando el Younger Dryas terminó, hace unos 11.700 años, el calentamiento fue extraordinariamente abrupto. Los núcleos de hielo de Groenlandia muestran un aumento de temperatura de hasta 10 grados centígrados en menos de una década. En menos de una década. Imagina vivir eso. Imagina pasar de inviernos brutales a primaveras templadas en el transcurso de una sola vida humana. El mundo entero se transformó. Los últimos grandes glaciares colapsaron. Cantidades masivas de agua dulce fluyeron hacia los océanos. El nivel del mar dio su último gran salto hacia arriba. Y aquí está lo que hace que todo esto sea relevante para nuestra historia. El final del Younger Dryas coincide casi exactamente con las fechas más antiguas propuestas para el inicio de la civilización. Es como si la humanidad hubiera estado esperando, sobreviviendo, aguantando durante esa era helada, y tan pronto como el clima mejoró, explotó en actividad cultural. Göbekli Tepe, el complejo megalítico en Turquía que ha revolucionado nuestra comprensión de la prehistoria, data de exactamente este período. Fue construido hace aproximadamente 11.500 años, justo cuando el Younger Dryas terminaba. ¿Coincidencia? ¿O evidencia de que algo estaba pasando, de que había conocimiento preservado, esperando el momento adecuado para manifestarse? Pero volvamos al diluvio, porque la pregunta que nos persigue es si hubo un evento catastrófico que pudiera corresponder a las historias de inundación global que encontramos en culturas de todo el mundo. La respuesta corta es sí, hubo múltiples eventos, y dependiendo de dónde vivieras, cualquiera de ellos habría parecido el fin del mundo. Tomemos el Golfo Pérsico como ejemplo, ya que es directamente relevante para la tradición sumeria. Hace 20.000 años, el Golfo era un valle seco. Los ríos Tigris y Éufrates fluían a través de él hasta desembocar en el océano, que estaba mucho más lejos. Este valle era probablemente uno de los lugares más hospitalarios del planeta durante la Edad de Hielo, un refugio donde la vida florecía mientras gran parte del mundo estaba cubierto de hielo. Si había comunidades humanas avanzadas en esa época, este habría sido un lugar ideal para establecerse. Pero a medida que el hielo se derretía y el nivel del mar subía, el océano comenzó a infiltrarse en el valle. Primero lentamente, luego más rápido. Hace aproximadamente 8.000 años, el Golfo Pérsico alcanzó más o menos su configuración actual. Todo lo que había existido en ese valle, todas las comunidades,
todos los asentamientos, todos los monumentos, quedó sumergido bajo aguas que hoy tienen entre 20 y 90 metros de profundidad. Arqueólogos submarinos han comenzado a explorar el lecho del Golfo Pérsico en busca de evidencia de ocupación humana antigua, y la han encontrado. Herramientas de piedra, restos de estructuras, indicios de que había vida humana allí antes de que el agua llegara. Pero la exploración está apenas comenzando. Las condiciones son difíciles, la visibilidad es pobre, y nadie sabe realmente qué podría estar esperando bajo el lodo del fondo. Y si las ciudades antediluvianas de la lista real sumeria no son Eridu, Bat-Tibira, Larak, Sipar y Shuruppak, y si esas son las ciudades postdiluvianas, las que se construyeron en terreno alto después de que las ciudades originales fueran tragadas por el mar, y si los verdaderos Eridu, Bat-Tibira, Larak, Sipar y Shuruppak originales yacen ahora bajo las aguas del Golfo Pérsico, esperando ser descubiertos. Esta hipótesis explicaría por qué los sumerios insistían en que sus ciudades eran refundaciones, por qué decían que la realeza descendió del cielo 2 veces, una antes del diluvio y otra después. ¿Por qué sus mitos hablaban constantemente de conocimiento que venía del mar, traído por seres como Oans, el hombre pez que emergía del agua para enseñar a los humanos las artes de la civilización? Oans es una figura fascinante. Según el historiador babilónico Beroso, que escribió en el siglo III antes de nuestra era, basándose en fuentes mucho más antiguas, Oans era un ser con cuerpo de pez, pero cabeza y pies de hombre debajo de su cabeza de pez. Emergía del mar durante el día para enseñar a los humanos la escritura, las ciencias, las artes, la construcción de ciudades, la fundación de templos, el conocimiento de la ley. Y por la noche regresaba al mar, porque era anfibio y podía vivir tanto en el agua como en la tierra. La interpretación convencional ve a Oans como un mito, una personificación del conocimiento que vino del mar, quizás un recuerdo de comerciantes extranjeros que llegaron por barco trayendo nuevas ideas. Pero hay otra interpretación. ¿Y si Oans es el recuerdo distorsionado de sobrevivientes del diluvio? ¿Y si los que vinieron del mar eran refugiados de las ciudades sumergidas, navegantes que escaparon de la inundación y llegaron a las costas de lo que después sería Sumeria, trayendo consigo el conocimiento de una civilización más antigua? Con el paso de los siglos, los recuerdos se distorsionarían. Los barcos se convertirían en cuerpos de pez. Los supervivientes se convertirían en seres mitológicos. Pero el núcleo de verdad permanecería. Conocimiento que vino del mar. Civilización traída por aquellos que sobrevivieron al diluvio. La matemática no miente, aunque la historia lo haga. Y hay patrones matemáticos en la lista real sumeria que sugieren que no es pura invención. Investigadores han notado que los números de los reinados antediluvianos no son aleatorios. Siguen ciertas proporciones. Comparten ciertos factores. Se relacionan entre sí de maneras que sugieren un sistema subyacente. Por ejemplo, muchos de los reinados son divisibles por el número 60, la base del sistema numérico sumerio. Otros son divisibles por 360, el número de grados en un círculo, y aproximadamente el número de días en un año. Algunos investigadores han propuesto que los reinados codifican información astronómica, ciclos de planetas, posiciones estelares, períodos de precesión. Si esto es cierto, entonces la lista real sumeria no es simplemente un documento histórico. Es un repositorio de conocimiento científico disfrazado de genealogía real.
Los sumerios, sabiendo que los textos administrativos y las listas de reyes se copiarían fielmente de generación en generación, habrían utilizado ese formato para preservar información que consideraban crucial. Los números no representarían años literales, sino datos astronómicos que alguien con el conocimiento adecuado podría decodificar. Esta idea no es tan descabellada como podría parecer. Culturas de todo el mundo han utilizado mitos y genealogías para preservar conocimiento técnico. Las canciones de navegación de los polinesios codificaban información sobre corrientes oceánicas y posiciones estelares. Las historias de los aborígenes australianos contenían datos precisos sobre geografía y ecología. Los mitos griegos preservaban recuerdos de erupciones volcánicas, terremotos y otros eventos naturales. ¿Por qué los sumerios serían diferentes? Pero dejemos los números y pasemos a algo más visceral. Las historias, los mitos, los recuerdos que las culturas de todo el mundo han preservado sobre el tiempo antes del diluvio. Porque no son solo los sumerios, los egipcios y los hebreos los que recuerdan una era antediluviana. Es prácticamente todo el mundo, y las similitudes entre estas historias son demasiado precisas para ser coincidencia. En la India, los Vedas hablan de los Manus, reyes primordiales que gobernaron durante eras inmensamente largas. El primero de ellos, Svayambhuva Manu, reinó durante un Manvantara, un período de más de 300 millones de años, según el cómputo hindú. Después de él vinieron otros Manus, cada uno gobernando durante eras, hasta llegar al Manu actual, Vaivasvata, el séptimo Manu, quien es también el héroe del diluvio en la tradición hindú. Vaivasvata fue advertido por un pez mágico, un avatar del dios Vishnu, de que venía una gran inundación. Construyó un barco, salvó las semillas de la vida y emergió al otro lado para repoblar el mundo. ¿Te suena familiar? Un héroe advertido por un ser divino, un barco, semillas de vida preservadas, un mundo nuevo después de las aguas. Es la misma historia que Ziusudra, que Utnapishtim, que Noé, y el detalle del séptimo rey o patriarca, que tiene una conexión especial con lo divino, aparece aquí también, igual que con Enmenduraná y Enoc. En China, las leyendas hablan de los 3 Augustos y los 5 emperadores, gobernantes divinos o semidivinos que reinaron antes de las dinastías históricas. El primero de ellos, Fuxi, sobrevivió a una gran inundación junto con su hermana Nuwa. Juntos repoblaron la tierra y trajeron las artes de la civilización. Fuxi inventó la escritura, la pesca, la domesticación de animales. Nuwa reparó el cielo, que había sido dañado durante el cataclismo. Sus reinados duraron eras imposibles y gradualmente dieron paso a gobernantes más humanos con vidas más cortas. En Grecia, Platón escribió sobre la Atlántida, una civilización avanzada que existió 9000 años antes de su tiempo, lo cual la ubicaría hace aproximadamente 11.500 años, justo al final del Younger Dryas. Los atlantes, según Platón, habían heredado conocimiento de los dioses. Su civilización era próspera y poderosa, pero se corrompieron y los dioses los castigaron con terremotos e inundaciones que hundieron su isla en el mar en un solo día y una noche terribles. Platón afirmaba que esta historia le había llegado a través de Solón, el legislador ateniense, quien la había escuchado de sacerdotes egipcios durante una visita a Egipto. Los sacerdotes, según el relato, le dijeron a Solón que los griegos eran como niños, que no tenían memoria de los eventos antiguos, que sus propios registros habían sido destruidos por catástrofes repetidas, mientras que Egipto, protegido por el Nilo,
había preservado conocimiento que se remontaba a eras inconcebiblemente lejanas. ¿Era la Atlántida real? Probablemente no como Platón la describió, pero preservaba el relato un recuerdo distorsionado de civilizaciones que realmente existieron antes del final de la Edad de Hielo y que fueron destruidas por el aumento del nivel del mar. Eso es mucho más plausible. En las Américas, las tradiciones son igualmente ricas. Los mayas hablaban de eras anteriores del mundo, cada una terminada por un cataclismo diferente. El mundo actual es el quinto, creado después de que los 4 anteriores fueran destruidos. Los aztecas tenían una cosmología similar, con 5 soles o eras, cada una con su propia humanidad, que fue destruida para dar paso a la siguiente. Los Hopis de Norteamérica hablan de 3 mundos anteriores que fueron destruidos y del 4º mundo actual. En todos los casos, hay supervivientes que cruzan de una era a otra, preservando conocimiento y semillas para el mundo nuevo. Las tradiciones de diluvio son especialmente prevalentes. Los investigadores han catalogado más de 500 mitos de inundación de culturas de todo el mundo. No todos son idénticos, por supuesto. Los detalles varían según la geografía y la cultura, pero los elementos básicos se repiten con una consistencia que desafía la explicación convencional. Un mundo anterior que se vuelve corrupto o impuro. Dioses o fuerzas superiores que deciden limpiar la pizarra. Una advertencia dada a unos pocos elegidos. Un vehículo de supervivencia, usualmente un barco. La destrucción por agua de toda la vida anterior. La emergencia de los supervivientes a un mundo transformado. Y la reconstrucción de la civilización a partir de lo que se salvó. Los escépticos dicen que los mitos de diluvio son universales, porque las inundaciones son universales. Todas las culturas que viven cerca de ríos o costas experimentan inundaciones. Es natural que desarrollen historias sobre ellas. No hay necesidad de invocar un evento global o una memoria compartida. Esta explicación tiene mérito, pero no explica por qué tantas tradiciones conectan el diluvio con el fin de una era anterior de la humanidad. No explica por qué tantas hablan de reyes o patriarcas antediluvianos con vidas extraordinariamente largas. No explica por qué tantas incluyen el motivo del conocimiento preservado, de las semillas de civilización que cruzan el desastre para florecer en el mundo nuevo. Estos elementos no son consecuencias naturales de experimentar una inundación local. Son elementos narrativos específicos que sugieren una historia original que se fragmentó y dispersó por el mundo, adaptándose a cada cultura, pero preservando su estructura básica. Quizás la explicación más elegante es también la más incómoda. Quizás todas estas culturas recuerdan lo mismo. Quizás hubo un tiempo, hace mucho, mucho tiempo, cuando la humanidad estaba más conectada de lo que creemos. Cuando el conocimiento fluía a través de redes comerciales y migratorias que la historia oficial no reconoce. Cuando un cataclismo global, ya sea el final de la Edad de Hielo, el Younger Dryas o algo que aún no entendemos, afectó a comunidades de todo el planeta. Y quizás los supervivientes, dispersos y traumatizados, llevaron consigo los recuerdos de lo que se perdió. Recuerdos que se convirtieron en mitos, en religiones, en las historias que todavía contamos alrededor del fuego cuando la noche es oscura y el viento aúlla afuera. Los 7 reyes antes del diluvio, 8 si contamos a Ubaratutu de Xurupac, 241.000 años de gobierno, un mundo que ya no existe, un cataclismo que lo borró, y supervivientes que reconstruyeron,
que recordaron, que escribieron en arcilla lo que sus antepasados les habían contado. La lista real sumeria no es solo un documento histórico, es un acto de memoria. Es el esfuerzo desesperado de una civilización por no olvidar de dónde venía, por preservar, aunque fuera en números que ya no entendía completamente, el recuerdo de una era dorada perdida. Y nosotros, aquí, ahora, leyendo sus palabras 4000 años después de que las escribieron, somos los herederos de esa memoria. La pregunta es, ¿qué hacemos con ella? ¿La descartamos como fantasía? ¿La racionalizamos hasta convertirla en algo cómodo y manejable? ¿O la tomamos en serio, aunque nos incomode, aunque desafíe lo que creíamos saber? La tierra guarda sus secretos en capas de sedimento. El hielo guarda los suyos en burbujas de aire atrapadas hace milenios. Los mitos guardan los suyos en historias que parecen imposibles hasta que empiezas a compararlas. Y en algún punto, la acumulación de coincidencias deja de ser coincidencia y empieza a ser patrón. Un patrón que apunta hacia atrás, hacia un pasado que la historia oficial dice que no existe, hacia reyes que gobernaron cuando el mundo era joven, hacia ciudades que yacen bajo el mar, hacia un diluvio que separó dos eras de la experiencia humana. Los sumerios querían que recordáramos, los egipcios querían que recordáramos, los hindúes, los chinos, los griegos, los mayas, los hopis, todos querían que recordáramos. ¿Estamos finalmente listos para escuchar? Hemos recorrido un largo camino esta noche. Hemos tocado tablillas de arcilla que guardan nombres de reyes olvidados. Hemos caminado por las ruinas de ciudades que existieron antes de que la historia comenzara a contarse. Hemos examinado capas de sedimento que hablan de inundaciones catastróficas. Hemos escuchado los ecos de mitos que resuenan desde todos los rincones del planeta, contando la misma historia con diferentes voces. Y ahora, en este último tramo de nuestro viaje, es momento de unir los puntos, de ver el cuadro completo, de atrevernos a formular la pregunta que ha estado flotando en el aire desde el principio. ¿Y si todo es verdad? No literalmente, quizás, no exactamente como los textos lo describen, pero verdad en esencia, verdad en el núcleo. ¿Y si realmente hubo una era antes de la nuestra? Una era de gobernantes extraordinarios, de conocimiento avanzado, de civilizaciones que florecieron y cayeron mientras nuestros ancestros más recientes todavía vivían en cuevas, ajenos a lo que se estaba perdiendo. ¿Y si el diluvio no fue solo un mito para explicar inundaciones locales, sino el recuerdo traumático de un cataclismo real que borró ese mundo anterior y dejó solo fragmentos, solo ecos, solo historias que fueron copiadas y recopiadas hasta que los números perdieron su significado original y los nombres de los reyes se convirtieron en nombres de dioses? Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a tomar todo lo que hemos visto y tratarlo como si fuera un rompecabezas que tiene solución. Veamos qué imagen se forma. Tenemos la lista real sumeria. Un documento administrativo, no un poema épico. Un registro que pretendía ser histórico, no mitológico. Enumera 8 reyes que gobernaron 5 ciudades durante más de 200.000 años antes del diluvio. Los números son imposibles según nuestra comprensión actual de la biología humana. Pero el documento existe. Fue copiado múltiples veces, en múltiples ciudades, a lo largo de múltiples generaciones. Los escribas sumerios lo trataban como información factual, no como ficción. Tenemos las ciudades: Eridu, Bat-Tibira, Larak, Sipar, Shuruppak. Algunas han sido excavadas, otras apenas localizadas. Todas muestran ocupación que se remonta a los albores de la civilización conocida.
Y debajo de lo excavado hay más, siempre hay más, capas que el agua impide alcanzar, profundidades que nadie ha explorado. Tenemos el diluvio, no uno, sino varios, capas de sedimento aluvial en múltiples sitios mesopotámicos, el aumento del nivel del mar al final de la Edad de Hielo, el Golfo Pérsico tragándose un valle entero, el Younger Dryas y su terminación catastrófica, eventos reales, documentados por la geología, que habrían sido apocalípticos para cualquier comunidad que los viviera. Tenemos los paralelos, la Biblia con sus patriarcas longevos y su séptimo elegido que fue llevado al cielo, Egipto con su Zep-Tepi y sus dioses que gobernaron durante milenios, India con sus Manus y su diluvio de Vaivasvata, China con Fuxi y Nugua, Grecia con la Atlántida, las Américas con sus múltiples eras del mundo, más de 500 mitos de inundación catalogados. Demasiadas coincidencias para ser coincidencias. Y tenemos Göbekli Tepe. No hemos hablado suficiente de Göbekli Tepe, y merece nuestra atención ahora, porque es quizás la pieza más desconcertante de todo este rompecabezas. Göbekli Tepe es un sitio arqueológico en el sureste de Turquía, cerca de la frontera con Siria. Fue descubierto en 1963, pero no se excavó seriamente hasta 1995, cuando el arqueólogo alemán Klaus Schmidt comenzó a trabajar allí. Lo que encontró cambió nuestra comprensión de la prehistoria para siempre. El sitio consiste en múltiples recintos circulares de piedra, dominados por enormes pilares en forma de T que pueden alcanzar más de 5 metros de altura y pesar hasta 20 toneladas. Los pilares están decorados con relieves intrincados de animales, serpientes, escorpiones, zorros, jabalíes, grullas, leones. Algunos tienen brazos humanos tallados en los costados, sugiriendo que representan seres antropomorfos, quizás deidades, quizás ancestros, quizás gobernantes de una era olvidada. Y la fecha. La fecha es lo que hace que todo sea extraordinario. Göbekli Tepe fue construido hace aproximadamente 11.500 años. Eso lo hace más de 6.000 años más antiguo que Stonehenge, más de 7.000 años más antiguo que las pirámides de Egipto. Y fue construido, según la arqueología convencional, por cazadores-recolectores, por personas que supuestamente no tenían agricultura, no tenían ciudades, no tenían la organización social necesaria para movilizar la fuerza de trabajo requerida para cortar, transportar, tallar y erigir monumentos de 20 toneladas. ¿Ves el problema? Göbekli Tepe no debería existir, no según el modelo estándar de desarrollo humano. Los cazadores-recolectores no construyen templos megalíticos, no tienen la estabilidad alimentaria, la densidad poblacional, la estratificación social. Simplemente no se hace. Excepto que se hizo. La evidencia está ahí, tallada en piedra, imposible de negar. Algunos arqueólogos han propuesto que Göbekli Tepe demuestra que la religión precedió a la agricultura, que el impulso de construir templos fue lo que motivó a los humanos a asentarse, a cultivar, a crear las condiciones necesarias para la civilización. Es una idea interesante, pero hay otra posibilidad. ¿Y si Göbekli Tepe no fue el principio de algo, sino el final? ¿Y si no fue construido por cazadores-recolectores que estaban inventando la civilización, sino por los supervivientes de una civilización que estaba muriendo? ¿Y si es el último suspiro de una cultura antediluviana, el monumento desesperado de personas que sabían que su mundo estaba terminando y querían dejar algo atrás, algo que sobreviviera, algo que recordara? Hay evidencia que apoya esta interpretación. Göbekli Tepe no fue abandonado, fue enterrado, deliberadamente,
intencionalmente. Alguien se tomó la molestia de llenar los recintos con tierra y escombros, de cubrirlos completamente, de ocultarlos de la vista. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué enterrarías tu propio templo? A menos que quisieras protegerlo, a menos que supieras que venía algo, un cataclismo, una inundación, un cambio climático devastador, y quisieras asegurarte de que tu monumento sobreviviera para que generaciones futuras lo encontraran. La fecha del entierro coincide aproximadamente con el período inmediatamente posterior al Younger Dryas. Es como si los constructores hubieran vivido el cambio climático, hubieran visto su mundo transformarse y hubieran tomado la decisión de preservar lo que podían antes de que fuera demasiado tarde. Y hay algo más. Los pilares más antiguos de Göbekli Tepe son también los más elaborados, los más finamente tallados, los más impresionantes. Los pilares de las capas superiores, los que son más recientes, son más toscos, menos refinados. Esto es exactamente lo opuesto de lo que esperarías si la civilización estuviera desarrollándose. Esperarías que los primeros intentos fueran primitivos y que mejoraran con el tiempo. Pero en Göbekli Tepe, la habilidad disminuye con el tiempo, como si el conocimiento se estuviera perdiendo, como si cada generación supiera menos que la anterior, como si los constructores originales estuvieran muertos o desaparecidos y sus sucesores estuvieran haciendo lo mejor que podían con lo que recordaban. Esto es lo que parece una civilización en colapso, no una civilización emergiendo. Esto es lo que parece cuando el conocimiento se transmite de maestros a aprendices con cada vez menos precisión, cuando las técnicas se olvidan, cuando las habilidades se degradan. Esto es lo que parece cuando un mundo termina y otro intenta nacer de sus cenizas. ¿Y si Göbekli Tepe es el puente? ¿Y si es el punto de conexión entre la era antediluviana y la postdiluviana? ¿Y si fue construido por aquellos que recordaban el mundo antiguo, por los últimos guardianes de un conocimiento que estaba muriendo, y fue enterrado para preservar ese recuerdo hasta que alguien, algún día, lo encontrara y entendiera? Hace 11.500 años, justo al final del Younger Dryas, justo cuando el clima cambiaba abruptamente, justo cuando el nivel del mar daba sus últimos grandes saltos, justo en el momento que tantas tradiciones señalan como el fin de la era anterior. Ahora tomemos todo esto y pensemos en la lista real sumeria de nuevo. Los sumerios aparecen en la historia aproximadamente en el cuarto milenio antes de nuestra era, pero afirmaban tener una historia mucho más larga. Afirmaban que sus ciudades habían sido fundadas por reyes divinos hace cientos de miles de años. Afirmaban que la realeza había descendido del cielo, había gobernado durante eras, había sido interrumpida por un diluvio y había descendido nuevamente para comenzar el mundo de nuevo. ¿Y si los sumerios no estaban inventando? ¿Y si estaban recordando? ¿Y si eran los herederos, quizás a través de muchas generaciones de transmisión oral, del conocimiento de una civilización que había existido antes del diluvio, que había florecido durante milenios, que había sido devastada por los cataclismos del final de la Edad de Hielo, y que había dejado supervivientes dispersos por el mundo, cada grupo llevando consigo fragmentos de la memoria original? Esto explicaría por qué los mitos de todo el mundo son tan similares. No porque los humanos inventen las mismas historias independientemente, sino porque todos recuerdan la misma historia. La historia de un mundo perdido. La historia de reyes que gobernaron durante eras. La historia de un diluvio que lo cambió todo. La historia de supervivientes
que cruzaron el desastre y reconstruyeron, preservando lo que pudieron del conocimiento antiguo. Esto explicaría por qué la civilización parece emerger tan repentinamente, por qué lugares como Sumeria, Egipto, el Valle del Indo, China, aparecen en el registro histórico ya completamente formados, con escritura, matemáticas, astronomía, arquitectura monumental. La explicación convencional es que estas cosas se desarrollaron gradualmente, pero que no tenemos registros de las etapas intermedias. Pero ¿y si no hay etapas intermedias? ¿Y si estas civilizaciones no inventaron ese conocimiento, sino que lo heredaron? ¿Y si llegó completo, transmitido por los supervivientes del mundo anterior, implementado tan pronto como las condiciones lo permitieron? Esto explicaría por qué Göbekli Tepe existe. ¿Por qué es tan antiguo, tan sofisticado, tan fuera de lugar en la narrativa convencional? No es el principio de la civilización. Es el final de una y el principio de otra. Es el momento de transición, el punto de inflexión, el puente entre lo que fue y lo que sería. Y esto explicaría por qué los números de la lista real son tan grandes. No son años humanos normales, son la memoria de eras, son el recuerdo comprimido de períodos tan largos que ya no podían medirse con precisión. Son el intento de un escriba, miles de años después de los hechos, de poner en números algo que había llegado a él solo como historia, solo como leyenda, solo como la insistencia de sus ancestros de que hubo un tiempo antes del tiempo, cuando los reyes vivían para siempre y el mundo era diferente. No estoy diciendo que esto sea la verdad. Estoy diciendo que es una posibilidad que merece consideración. Estoy diciendo que cuando la arqueología, la geología, la climatología y la mitología comparada apuntan todas en la misma dirección, quizás deberíamos prestar atención. Estoy diciendo que la historia oficial, con su negativa a considerar nada que desafíe el paradigma establecido, quizás está perdiéndose algo importante. Los 7 reyes antes del diluvio. 8, si contamos al último. 241.200 años de gobierno. 5 ciudades que quizás yacen ahora bajo el mar. Un cataclismo que separó 2 mundos. Y supervivientes que dedicaron el resto de sus vidas y las vidas de sus descendientes a recordar. ¿Estamos viendo el pasado de ellos o nuestro propio futuro? Porque aquí está la ironía final. Nosotros también vivimos en una era de cambio climático. Nosotros también vemos el nivel del mar subir, los glaciares derretirse, los patrones del clima volverse erráticos e impredecibles. Nosotros también construimos monumentos y archivos y registros, esperando que sobrevivan, esperando que alguien en el futuro los encuentre y entienda quiénes fuimos y qué sabíamos. Si nuestra civilización cayera mañana, ¿qué sobreviviría? ¿Qué encontrarían los arqueólogos de dentro de 10.000 años? ¿Qué historias contarían nuestros descendientes, distorsionadas por milenios de transmisión oral, sobre la era de los humanos que volaban por el cielo y hablaban a través de cajas mágicas y tenían todo el conocimiento del mundo en dispositivos que cabían en la palma de su mano? ¿Nos convertirían en dioses o en demonios, dependiendo de qué parte de nuestra historia sobreviviera? Nuestros líderes se convertirían en reyes míticos con poderes imposibles. Nuestras guerras se convertirían en batallas cósmicas entre el bien y el mal. Nuestras ciudades sumergidas se convertirían en Atlántidas perdidas, reinos legendarios que nadie puede encontrar, porque yacen bajo el océano, esperando. Y quizás, solo quizás, eso es exactamente lo que pasó antes.
Quizás los reyes antediluvianos de la lista real sumeria fueron personas reales, gobernantes de una civilización que hemos olvidado, que fueron recordados durante tanto tiempo y a través de tantas generaciones que se volvieron más grandes que la vida, sus años multiplicados por factores que ya nadie entiende, sus ciudades perdidas bajo aguas que nadie sabe cómo explorar. La humildad es la primera lección de la historia. Hemos estado aquí tan poco tiempo, conocemos tan poco de lo que vino antes. La Tierra tiene 4.500 millones de años. Los homínidos han existido durante unos pocos millones. El Homo sapiens, nuestra especie, apareció hace unos 300.000 años. La civilización que conocemos tiene unos 6.000. Eso es nada, eso es un parpadeo. Eso es el último segundo del último minuto del último día del año cósmico. ¿Qué pasó durante los otros 294.000 años de existencia de nuestra especie? ¿Realmente pasamos todo ese tiempo en cuevas, pintando bisontes y cazando mamuts, sin desarrollar nada más complejo? ¿O hubo ciclos? Civilizaciones que surgieron y cayeron, que florecieron y fueron destruidas, que dejaron huellas tan tenues que apenas podemos detectarlas? La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, especialmente cuando gran parte de la zona habitable del pasado está ahora bajo el agua, especialmente cuando los cataclismos climáticos tienen el poder de borrar casi todo, especialmente cuando incluso nuestras propias construcciones, hechas de acero y hormigón, se desintegrarían sin rastro en unos pocos milenios si dejáramos de mantenerlas. Los sumerios insistían en que hubo un antes. Los egipcios insistían en que hubo un antes. Todas las culturas antiguas insistían en que hubo un antes. Un tiempo cuando los dioses caminaban sobre la tierra. Un tiempo cuando los reyes vivían para siempre. Un tiempo que terminó en fuego, o agua, o hielo, dando paso al mundo que conocemos. Quizás eran todas fantasías, cuentos para explicar lo inexplicable, mitos sin base en la realidad. O quizás no, quizás estaban recordando, quizás nosotros deberíamos escuchar. La noche ha sido larga, amigo. Hemos viajado muy lejos juntos, desde las tablillas de arcilla de los museos hasta las profundidades del Golfo Pérsico, desde los templos enterrados de Göbekli Tepe hasta los núcleos de hielo de Groenlandia, desde Eridu hasta la Atlántida, desde Ziusudra hasta Noé, desde los Manus hindúes hasta los emperadores celestiales de China. Y hemos llegado finalmente a la única conclusión honesta. No sabemos con certeza qué pasó. No sabemos quiénes eran realmente esos reyes antediluvianos. No sabemos por qué sus reinados se miden en decenas de miles de años. No sabemos qué verdad hay en las historias de diluvio que resuenan desde todos los rincones del planeta. Pero tampoco sabemos que no pasó. No podemos demostrar que la lista real sumeria es pura invención. No podemos demostrar que no hubo civilizaciones antes de las que conocemos. No podemos demostrar que el diluvio universal es solo un mito. Lo que podemos hacer es seguir preguntando, seguir excavando, seguir explorando el lecho oceánico, los sedimentos lacustres, las cuevas selladas, los archivos olvidados, seguir comparando mitos y buscando patrones, seguir tratando a nuestros ancestros con el respeto que merecen, asumiendo que quizás, solo quizás, sabían cosas que nosotros hemos olvidado. Los 7 reyes antes del diluvio gobernaron ciudades que ahora son polvo o agua salada. Sus nombres están grabados en arcilla, esperando que alguien los recuerde. Sus historias fueron contadas alrededor de fogatas durante milenios,
distorsionándose y transformándose, pero nunca desapareciendo completamente. Y ahora tú las conoces también. Ahora formas parte de la cadena, de escriba a escriba, de narrador a oyente, de generación en generación, la memoria continúa. Si has disfrutado este viaje, si algo de lo que hemos explorado ha resonado contigo, te invito a quedarte. Hay más misterios por descubrir, más preguntas por hacer, más certezas por cuestionar. Esto es solo el principio. Suscríbete si aún no lo has hecho. Comparte si crees que otros deberían escuchar. Y la próxima vez que mires las estrellas, recuerda que hubo otros que las miraron antes que tú. Otros que construyeron monumentos alineados con constelaciones. Otros que contaron historias sobre dioses que descendían del cielo. Otros que sabían cosas que nosotros apenas comenzamos a redescubrir. El pasado es prólogo, dicen, pero ¿y si el prólogo es más largo, más rico, más extraño de lo que jamás imaginamos? ¿Y si apenas estamos empezando a leer las primeras páginas de un libro que nuestros ancestros escribieron en piedra, en arcilla, en las estrellas mismas? Los reyes antediluvianos guardan sus secretos. Las aguas guardan las ciudades perdidas. La tierra guarda las huellas de cataclismos olvidados. Y nosotros, pequeños y breves en el gran esquema de las cosas, guardamos la curiosidad que nos hace seguir buscando. Que esa curiosidad nunca muera, que las preguntas nunca cesen, que la búsqueda de la verdad continúe sin importar a dónde nos lleve. Porque si algo nos enseñan los reyes antes del diluvio, es esto. Los imperios caen, las ciudades se hunden, los nombres se olvidan, pero las historias sobreviven, siempre sobreviven. Atraviesan el fuego y el agua y el hielo, cruzan milenios y océanos y el abismo del olvido. Y eventualmente, siempre eventualmente, encuentran a alguien dispuesto a escuchar. Esta noche, ese alguien eras tú. Gracias por acompañarme. Descansa ahora. Deja que los ecos de esta historia te acompañen mientras te deslizas hacia el sueño. Y quizás, en algún lugar entre la vigilia y el sueño, los reyes antediluvianos te visiten. Quizás te cuenten lo que los escribas no pudieron escribir. Quizás te muestren las ciudades bajo el mar, los templos enterrados, los conocimientos perdidos. O quizás solo sueñes con aguas que suben y mundos que terminan y supervivientes que reconstruyen una y otra vez en un ciclo eterno que gira como las estrellas en el cielo nocturno. Hasta la próxima vez que nos encontremos aquí, en este espacio donde los misterios respiran y las preguntas flotan como niebla sobre aguas antiguas. Dulces sueños, y no olvides, nunca olvides, porque el olvido es la verdadera muerte, y los reyes antediluvianos, después de todo este tiempo, siguen vivos en las palabras que los nombran: Alulim, Alalgar, Enmenluana, Enmengalana, Dumuzi, Ensipatzid Ana, Enmendurana, Ubaratutu. 8 nombres, 241.000 años, un diluvio y una pregunta que todavía espera respuesta. ¿Qué había antes?